El 15 de marzo de 1951 inicia el segundo periodo de gobierno revolucionario a cargo del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, ya que en el cual se proponía transformar a Guatemala, ya haciéndolo un país más moderno y favorecer a las grandes mayorías de su población, ya que Jacobo Arbenz Guzmán tenía una visión de favorecer a la población más necesitada de ese tiempo, pero ya que el monopolio bananero veía afectados sus intereses y la United Fruit Company recurrió al gobierno norteamericano, ya que en la cual usaron técnicas y tácticas para destruir la primavera política de los 10 años, de esos 10 años de la revolución, ya que esos gobiernos revolucionarios dejaron mucha huella en la historia nacional de Guatemala, ya que daremos a conocer a continuación los datos históricos más relevantes sobre los gobiernos revolucionarios, parte número 3. Ya que el 15 de marzo de 1951 inició el periodo de gobierno revolucionario a cargo del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, que proponía transformar a Guatemala, ya que durante su gobierno se impulsaron la construcción de la hidroeléctrica Jurún-Marinalá en Escuintla, la construcción de la carretera al Atlántico, la construcción del puerto Matías Gálvez, en la actualidad el puerto de Santo Tomás. Aquellas propuestas eran respaldadas por los partidos políticos, ligas campesinas, sindicatos y el ejército, estando en desacuerdo los representantes norteamericanos que controlaban la generación de la energía y las comunicaciones y el transporte, y los grupos sociales en el programa de gobierno de 1951, que correspondían a las recomendaciones hechas por el Banco Mundial. La última acción fue la reforma agraria. Esta necesidad fue planteada en 1946 por el Congreso de Trabajadores de Guatemala, ya que se le sumó a ella un Comité Nacional de la Unidad Sindical de los Partidos Políticos en 1952, presentando al Congreso de la República la iniciativa de ley que dio origen al Decreto 900 de la Reforma Agraria, ya que proponía la distribución de tierras que provendría de la expropiación de grandes extensiones no cultivadas para que los campesinos las trabajaran y así obtener más ingresos, que proponía con ello a los campesinos dejaran realizar trabajos forzados o con salarios muy bajos, ya que la aplicación de la ley provocó una gran agitación porque afectaba a las grandes extensiones de tierra donde habían haciendas de origen liberal, y así como la compañía bananera de United Fruit Company. Polarizó a la comunidad de campesinos y dueños de fincas, ya que la reforma agraria afectaba los intereses de la compañía bananera. Los propietarios de grandes extensiones estaban en desacuerdos con la política económica de aquel periodo y llegaban en 1954 a enfrentar en Guatemala un bloqueo comercial y político con Estados Unidos, ya que la Organización de Estados Americanos, OEA, y los movimientos religiosos calificaron al gobierno como ateo y comunista, ya que provocó que las personas más tradicionales no apoyaran la revolución. El resultado fue una presión tanto nacional como internacional que llevaron a la renuncia del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, ya que en ella y los contrarios a ellas pusieron a fin a la apertura democrática iniciada en 1944, ya que el impacto de la Guerra Fría en ese tiempo se estaba iniciando tanto en América Latina como en el mundo sobre el bloque capitalista y el bloque socialista, ya que esta Guerra Fría se trasladó a estos países, inicialmente a Guatemala,
como tal, Guatemala tuvo grandes influencias, en los cuales se convierte el foco de interés Guatemala en 1944 y 45, ya que Guatemala inicia su proceso democrático inspirado en los principios de la Carta del Atlántico, que proponía los 4 principios: la libertad de creencia, la libertad de palabra, la libertad de temor y la libertad de miseria. En la toma de decisiones en las propuestas de los trabajadores fueron por parte de la política de Estado, que dieron en el interés de Estados Unidos, ya que en el marco de la Guerra Fría, el inicio del proceso democrático en Guatemala, la administración norteamericana había simpatizado con el proceso de 1944, ya que la política interna de Guatemala había tenido vínculos importantes con Estados Unidos, ya que en Guatemala estaba la apertura democrática, dado el origen de que en otros países existían múltiples partidos políticos. Estaba en Guatemala el Partido Guatemalteco del Trabajo, simpatizante del proyecto revolucionario soviético de aquella época, ya que era suficiente motivo para que los países pudieran integrar así, y ya que Estados Unidos y otras fuerzas locales como la Iglesia Católica dieran como cuál fue el caso, ya que fueron opositoras a este régimen. Como consecuencia de la Guerra Fría, la intervención estadounidense dio una contrarrevolución que inició el 10 de agosto de 1954, ya que no hubieron elecciones sino un triunvirato por Carlos Castillo Armas, el Fego Monzón y Trinidad Oliva. Anteriormente a esto, Jacobo Armes Guzmán renunció el 27 de junio de 1954, ya que más adelante les mostraré un fragmento de palabras del propio presidente sobre su renuncia y de cómo la Agencia Central de Inteligencia, llamada CIA, dio el golpe de Estado, ya así finalizando la primavera política de Guatemala. En este gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán se hicieron muchos cambios, pero lamentablemente, como lo vengo repitiendo, Estados Unidos, bajo el monopolio de las bananeras, fue influenciado para que la Agencia Central de Inteligencia diera este golpe de Estado y lamentablemente matara así la primavera política de Guatemala, ya que entre 1945 y 1989 fue el marco de la Guerra Fría, ya que se utilizó el término comunista para referirse a los países como la Unión Soviética habían alcanzado el proceso revolucionario desarrollando un sistema político económico socialista, ya que en ese tiempo se disolvieron los partidos políticos. La Confederación de Trabajadores de Guatemala se emitió la ley preventiva contra el comunismo y se sigue en la ciudad y en áreas rurales a partidarios beneficiarios de la reforma agraria, ya que se mantuvo las funciones del Banco de Guatemala y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya que se continuó con la carretera al Atlántico y también el puerto de Santo Tomás y la hidroeléctrica Jurún-Marinalá. En 1946 se fomentó la industria y el gobierno, ya que el gobierno de Estados Unidos contribuyó con el apoyo que brindaba a los países que abandonaran el comunismo con donaciones que llegaban a los $100 millones. Una vez que se establece el nuevo gobierno, desaparece una junta militar y se hacen las 3 reformas, que es el Código Petrolero, el Código de Trabajo y el Estatuto Agrario, frente a los cambios violentos de la población campesina que intentaba defender la revolución en forma armada. Tanto en la capital como en el interior se realizan manifestaciones públicas y el alzamiento
de los Cadetes el 2 de agosto de 1954, ya que en ella el expresidente Jacobo Arbenz Guzmán tuvo que salir de manera humillante y vergonzosa. Se promovió la persecución ya de hombres y mujeres, como de estudiantes de nivel medio y universitarios, militares, dando a una nueva etapa de desarrollo influenciada con el pensamiento generado por la Guerra Fría y la política norteamericana. Terminando la primavera política en Guatemala, se inicia una serie de represiones en cuanto a la población y partidarios de la reforma agraria, ya que en ellos hubo una persecución tal. Se decía que en el gobierno de Jacobo Arbenz era totalmente comunista, un gobierno totalmente de izquierda, y estaban equivocados. La Agencia Central de Inteligencia utilizó 2 aviones Mustang P-51 para bombardear la ciudad de Guatemala. Más que todo fue un ejercicio psicológico de amedrentamiento en contra del pueblo, ya que se veía venir una gran guerra contra el país y fuertes apagones de luz en el mismo, ya que el golpe inició más o menos en Chiquimula, en Esquipulas, Chiquimula, entrando por 3 frentes, por Jalapa, por Chiquimula y por la parte de Izabal, hasta llegar a la capital, ya que este contingente apoyado por la CIA iba a cargo del coronel Carlos Castillo Armas, en el cual se logró llegar y fue el líder del Ejército de Liberación Nacional, ya que con ello muchos se trataron de unir, ya que la Agencia Central de Inteligencia apoyaba este gran movimiento, y en el cual mucha gente se unía a ellos y recibían armas por parte de los mismos. El gobierno de Jacobo Arbenz no recibió mayor apoyo de sus oficiales y militares, ya que muchos iban desertando al bando norteamericano por miedo a ser asesinados y fusilados, ya que con cual se encuentra en el periodo de represión en el cual Guatemala estaba a punto de estallar una guerra civil que en 1960 inició el conflicto armado interno de Guatemala. Pero esa es una historia que más adelante voy a relatar en el canal, ya que el conflicto armado es una historia bastante extensa, que también se tiene que saber que en el movimiento histórico, en el movimiento y en la memoria histórica también fue redactado todas aquellas personas que murieron asesinadas. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés
que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala, y en nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como estos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo, el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Yo he depositado mi confianza en el coronel Díaz porque estoy seguro de que él sabrá garantizar la democracia en Guatemala y de que todas las conquistas sociales de nuestro pueblo serán mantenidas. Es por ello que creo que las organizaciones políticas democráticas y todas las organizaciones populares deben prestarle su respaldo y apoyo. Así os lo pido en mi último acto como gobernante de Guatemala. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no se mantiene si no tienen los elementos materiales para defenderla. Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieran, hasta un punto en que ir más allá se perdería todo lo que hemos ganado desde 1944. Al tomar esta actitud, no pienso más que en el pueblo, y por ello he creído de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho de lo que conquistamos en los pasados años revolucionarios. La situación militar del país no es difícil, ni mucho menos. El enemigo que comandan las bandas mercenarias extranjeras reclutadas por Castillo Armas no solo es débil, sino que es incapaz y cobarde. Lo hemos comprobado en los pocos combates que libramos. El enemigo logró avanzar y tomar el departamento de Chiquimula exclusivamente por los ataques de la aviación mercenaria. Estimo que nuestras Fuerzas Armadas no encontrarán mayor dificultad en derrotarlo y arrojarlo del país. Me hice cargo de la presidencia de la República con gran fe en el régimen democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica y política de Guatemala. Mi programa se orientaba a conseguir plenamente esos objetivos. Sigo creyendo que ese programa es justo. No se ha quebrantado mi fe en las libertades democráticas, en la independencia de Guatemala y en todo lo bueno que impulsa a la humanidad hacia el futuro.
Algún día serán vencidas las fuerzas oscurantistas que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y del progreso de mi patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado, 10 años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas son muchos años como para contradecir a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que cuentan para la destrucción de Guatemala. Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo desde luego. Ya que hemos escuchado una parte del fragmento de el discurso de renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán, y en el cual él habla consternado sobre el movimiento armado, ya que hubieron muchas injusticias por parte del gobierno norteamericano, en el cual creía que Guatemala era parte del comunismo. A manera de razón personal, déjenme decirles que ese gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz Guzmán no fue comunista, ya que decía: cueste lo que cueste y pase lo que pase, yo intentaré sacar de la miseria a mi pueblo y darle a todos el mayor bienestar posible, basándome en los modernos cánones de la democracia. Cita el coronel Jacobo Arbenz, ya que realmente se decía que era comunista, pero podemos ver lo que no. Expropió de grandes extensiones de tierra para que en él se cultivaran y lograran pues beneficiarse a la mayoría de la población, ya que continúa la cultura de violencia, y esto lo dejaremos para otro video, y más adelante seguiremos relatando parte de esta cultura de violencia, ya que Guatemala se convirtió en parte del interés norteamericano, ya que aquí es donde se plantea la política de la buena vecindad, ya que la Alianza para el Progreso y otros proyectos pretendían evitar el auge de las revoluciones en América Latina, ya que Guatemala y todos los países tenían que estar sometidos bajo la influencia capitalista de los Estados Unidos, y temía que en Occidente se originara y se fueran influenciados por el modelo socialista, ya que les invito a suscribirse. Gracias por tomarse el tiempo. Dejaré este contenido para una próxima edición, ya que, como lo podemos ver, la historia nacional, la historia guatemalteca tiene un gran contenido y es extenso, ya que les invito a suscribirse a mi página de YouTube. Para comentarles, mis estimados amigos, que ya tengo página de Facebook y pueden localizarme como Roberto Historiador, ya que esta fue una edición realizada por su amigo Roberto Historiador. No olviden de suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y darle pulgar arriba, que con ello le van a dar realce a este proyecto nuevo que estoy realizando. Gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo y muchísimas gracias. Este fue una entrega de su amigo Roberto Historiador. Gracias y una feliz noche.